Sin embargo, yo lo voy a grabar para el archivo histórico de lo que estamos haciendo. Perfecto. Aquí dice que la reunión se está grabando. Muy bien. Entonces, como les decía, saludo a Alfredo Fernández, a Claudita, a Astrid, a Gina Paola Torres, a Irma Pérez, a Jesús Manotas, a Luz Adriana Chacón, a Orieta González, a Said Kurama. Gabriel se excusó hoy, tiene un compromiso, está haciendo su investigación doctoral y está en tutoría. Creo que no sé quién más me está faltando de lo que estuvo la vez pasada, aparte de Gabriel. Pero bueno, entonces vamos a compartir pantalla y desarrollamos la sesión de hoy. Una sesión que yo he titulado Epistemogénesis. Epistemogénesis. Estoy compartiendo en pantalla grande, a ver, listo. Ahora sí. ¿Por qué la llamo epistemogénesis? Porque voy a tratar de presentar los orígenes de la epistemología, pero me voy a remontar a los orígenes mismos del universo. Es decir, vamos a remontarnos en nuestro estudio de la epistemología hasta el instante mismo de la gran explosión, el Big Bang. Por eso los videos que yo les mandé apuntaban en esa dirección. Yo les había pedido que le echaran un vistazo al calendario cósmico, una propuesta bien interesante de un científico muy famoso que ustedes de pronto han oído hablar, que es Carl Sagan. Él se inventó ese concepto del calendario cósmico. Yo he tenido la dicha de disfrutar muchos de los libros de Carl Sagan. Aquí tengo la novela que él escribió que se llamaba Contacto. Esa novela la llevaron al cine, es una peliculaza, a mí me gustó mucho, ojalá la puedan ver, la película Contacto. Otro libro muy bueno que les recomiendo de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Es una se lee con una facilidad impresionante. No se dejen asustar por el tamaño, se lee facilito. El mundo y sus demonios. Ese libro, vamos a silenciar, que se le abrió el micrófono accidentalmente a alguien por acá. Bien. Entonces, ese libro que se llama El mundo y sus demonios tiene como subtítulo La ciencia como una luz en la oscuridad. La ciencia como una luz en la oscuridad. Carl Sagan tenía mucha fe en la ciencia. Lo que pasa es que cuando decimos la ciencia, la pregunta es, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo se hace ciencia? Porque hay personas que parece que están metidos en la oscuridad a pesar de que dicen que están haciendo ciencia. Otro texto bien interesante es Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Otro libro bien interesante de Carl Sagan, Miles de millones. Como les digo, son libros. Carl Sagan no solo era científico, sobre todo era un divulgador científico. Tenemos otro que se llama El frío y las tinieblas, el mundo después de la guerra nuclear. Sombras de antepasados olvidados, las respuestas de la ciencia a quiénes somos, de dónde venimos y cuál puede ser nuestro destino, magistralmente expuesta por los autores de Cosmos y el Común. Bueno, y hay otros libros que no voy a sacarlos acá para no extenderme, pero Carl Sagan hizo una exposición de el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta la aparición del hombre. Lo dividió en un calendario de 12 meses. No entro a explicar cómo lo hizo porque para eso es el video que les mandé. De ahí voy a tomar lo que considero importante para la sesión de hoy. El resto está en los videos, sobre todo en la versión actualizada, porque la versión original de la serie Cosmos es de los años 80. La versión actualizada, más reciente, que es del siglo XXI, actualiza los datos, porque han avanzado las investigaciones. Entonces, yo no les mandé el video original de Carl Sagan, porque no quiero que se queden con los datos viejos. Les mandé la versión moderna. Sin embargo, voy a echarle un vistazo aquí a lo que yo considero relevante para nuestro estudio. El Big Bang, la gran explosión, en el calendario cósmico equivale al 1 de enero. Es decir, el 1 de enero, el momento en que empezó todo. Luego viene el origen de la galaxia, de la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual vivimos nosotros. Miren que en el calendario cósmico pasó enero, marzo, abril, mayo.
Es decir, casi la mitad del calendario cósmico y todavía no existía la Vía Láctea. Luego aparece el sistema solar. El sistema solar aparece, imagínense, 9 de septiembre, enero, febrero, estamos hablando de 9 meses. 9 meses del calendario cósmico. El sistema solar no existió durante 9 meses de la historia del universo. Luego viene la formación de la Tierra, 14 de septiembre. El origen de la vida en la Tierra, 25 de septiembre. Formación de las rocas más antiguas, 2 de octubre. Épocas de los fósiles más antiguos, bacterias y algas verdiazules, 9 de octubre. Diferenciación sexual en los microorganismos, 1 de noviembre. ¿Qué pasa con la diferenciación sexual? Que antes la única forma de reproducirse era partiéndose. Ahora no, ya aparece la reproducción sexual. Plantas fotosintéticas, fósiles más antiguos, 12 de noviembre. Aparecen las eucariotas, las primeras células con núcleos, 15 de noviembre. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos diciendo es, si el universo tiene 13.800 millones de años, yo no sé si ustedes alcancen a calcular en su cabeza eso, pero a mí me parece eso impresionante, 13.800 millones de años. Imagínense, nosotros creemos que una persona vieja tiene 100 años. 100 añitos, 100 añitos, comparados con 13.800 millones de años. Eso es ni siquiera una gota, un átomo en ese calendario. Entonces, 13.800 millones de años. De esos 13.800 millones de años, 9.000 millones de años, el universo era un montón de escombros flotando, expandiéndose luego de esa gran explosión. 9.000 millones de años y aparece por allá el sistema solar. Y luego, más o menos 3.800 millones de años y aparece la Tierra y aparece la vida. 3.800 millones de años. Es decir, que durante 10.000 millones de años no había vida. Todo era materia inerte. Materia inerte. ¿Qué significa inerte? Materia sin movimiento propio. ¿Se movían los planetas? Claro que se movían los planetas, pero ¿se movían por qué? Porque había explotado el universo. Es decir, seguían el curso de la inercia y las leyes físicas que ya empezaban a aparecer. Cuando aparece la vida, 3.800 millones de años, entra una dinámica distinta en el universo. Ya no aparece la materia inerte solamente, ya aparece una materia animada. Recuerden que la palabra anima, animus en latín, ¿sí?, era la traducción de la palabra griega psique, que significa alma. Y el alma significa emociones, movimiento, emociones, movimiento, ánima, animus, psique, hace referencia al movimiento. Materia animada es materia que se mueve, que se automueve, si es que se puede decir así. Materia animada, dirá Maturana, autopoyética, que se autoconstruye. Entonces, estamos hablando de 3.800 millones de años. ¿Y cuándo van a aparecer los primeros primates y los primeros homínidos? Según el calendario cósmico, observen ustedes lo que planteaba Carl Sagan. Ahí en ese calendario que ustedes observan, bueno, aquí se comió parte del calendario. Vamos a ver, voy a salir un momento para recuperar el calendario porque no se alcanza a ver completo. Y me interesa mucho que lo podamos ver completo. Permítame, voy a corregir aquí esto porque se comió justo la parte que nos interesa, que es el último pedazo del calendario cósmico. Y no sé por qué se lo tragó. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, claro. ¿Cuál? Profe, es que, o sea, yo mirando lo de las eras geológicas, pues como con relación a lo del calendario cósmico, quería Ajá. preguntarle si
si había alguna, ¿cómo se dijera? O sea, es que como hay pues varias teorías de la formación del mundo, está lo del Big Bang, está Ajá. lo de qué, se me fue. Bueno, eh, Las y teorías, el las teorías estado sobre, del por eso, las teorías en este sí, momento sobre la creación del universo se pueden resumir en dos: las posturas creacionistas ajá, y las posturas sí, evolucionistas. Básicamente son esas dos posturas. ¿De acuerdo? ok, sí, sí, señor. Bueno, Dentro de a las lo que iba posturas yo, evolucionistas hay una variedad, hay una inmensa variedad sobre cómo evolucionó la vida. Entonces están las teorías que dicen que la vida evolucionó y se originó aquí mismo en la Tierra. Hay otras teorías que dicen que no, que llegó material genético o material vivo de la estratosfera a través de meteoritos y a través de asteroides que colisionaron con la Tierra, y otras ujú, teorías de esa misma naturaleza, de ese mismo estilo. Correcto. sí, señor. Entonces, entonces yo les estoy presentando en este momento, por decirlo así, permítanme ver si ahora sí ya, bueno, creo que ahora sí ya sale el mapa completo, la información completa. Yo les estoy presentando la teoría de tipo evolucionista que tiene su punto de partida en lo que se conoce como el Big Bang, correcto, la gran explosión. No estoy entrando en detalles porque, como les decía, hay material audiovisual Laboratorio. que yo les he Sí, mandado en el cual ujú, ustedes pueden observar cómo se desarrollan esas teorías. Pero fíjate lo bonito del asunto y lo interesante de tu pregunta. Esa teoría evolucionista que existe hoy en día, que se fundamenta en el Big Bang, es una teoría construida por creyentes y no creyentes, que es lo interesante del asunto. Es más, te voy a tirar un dato como para que uno entienda lo delicado que es hacer ciencia honesta. La teoría del Big Bang prácticamente nació con un sacerdote que se llamaba de apellido Lemaitre, George Lemaitre, eh, que se imaginó, que se imaginó ujú, científicamente, por supuesto, no era solamente su imaginación loca, sino su imaginación con argumentación científica. Se imaginó que el universo es como una explosión de fuegos artificiales, como cuando explotan los fuegos artificiales y salen las chispas en todas las direcciones. Él, en sus investigaciones, se empezó a dar cuenta que el universo es como el gran estallido de una explosión y empezó a trabajar sus teorías científicas de corte evolucionista siendo sacerdote. Él no dejó nunca de creer en Dios, ni de creer en la Biblia, ni abandonó sus hábitos sacerdotales, ni nada. Siguió siendo sacerdote. Y empezó a interactuar para esa misma época, providencialmente si quieres. Fue la misma época en la que Albert Einstein estaba trabajando su teoría de la relatividad y Einstein se encontró con un problema tremendo, y es que todas sus ecuaciones le hacían sospechar que el universo se estaba expandiendo, pero como Einstein también era religioso, era judío, su formación judía chocaba con lo que él se imaginaba que era el universo, entendido el universo como algo estático. Entonces, cuando él hizo su primera aproximación a la teoría de la relatividad, que si no estoy mal, creo que era no sé si era la especial o la general, él se encontró con un primer problema, y era que todas las ecuaciones le decían el universo se expande. Para contrarrestar eso, él mismo después lo va a llamar su error más grande, se inventó una constante, la famosa constante cosmológica. Y como 2 o 3 años después, terminó diciendo, hombre, ¿saben qué? Olvídense de la constante cosmológica. El universo se está expandiendo y no tengo cómo demostrar lo contrario. El universo se está expandiendo. Y coincidió con que otro científico, Edwin Hubble, observando el espacio con un telescopio muy grande que él tenía, se dio cuenta que las galaxias se estaban expandiendo. ¿Cómo hizo para darse cuenta de eso? Él dejaba su telescopio con el obturador abierto en la noche para tomar fotos del panorama que tenía en el cielo, y
observando las galaxias y fotografiando las galaxias con ese telescopio, se dio cuenta de que había un fenómeno muy simpático que se estaba presentando en sus fotografías, y era que se estaba dando un corrimiento al rojo. Eso tiene que ver con lo que se conoce también en la física como el efecto Doppler. Con el sonido sucede. Cuando ustedes ven que un carro se acerca, el sonido que genera el carro es distinto a cuando el carro se aleja. Entonces, algo como de este estilo. Eso. Cuando el carro se acerca, emite un sonido. Cuando se aleja, ahí pasó el carro. La luz también produce un efecto como el sonido. Cuando se acerca, parece que genera un corrimiento, si no estoy mal, es al azul. Cuando se está alejando, genera un corrimiento hacia el rojo. Hubble se dio cuenta, por sus imágenes, que las galaxias generaban un corrimiento al rojo. Entonces tenemos Lemaitre diciendo esto es una gran explosión. Albert Einstein con sus cálculos físicos y matemáticos, y no se les olvide que Einstein no miraba por un telescopio. Albert Einstein trabajaba en una oficina de patentes, sentado en un escritorio, echando numeritos. Llegó a la conclusión, a la misma conclusión que llegaron estos otros dos. Uno observando telescopios y el otro también haciendo cálculos científicos en sus salones de clase y en su estudio. Esos tres personajes sentaron la base de una manera nueva de entender el universo. Ya no un universo quieto, estático, que no se mueve, sino un universo que es el resultado de una gran explosión y que se está expandiendo. Ahora, los científicos de hoy se dieron cuenta que no solo se está expandiendo, se está acelerando. Es decir, las galaxias se están alejando, no a la misma velocidad, se están alejando a una velocidad impresionante. Ahora, muchos científicos se preguntan si el universo tiene la suficiente materia como para frenar la expansión y generar el efecto contrario. Es decir, que la fuerza de gravedad lo frene y lo haga poner en reversa. Esa discusión no la voy a echar aquí ahora porque no viene al caso. Me interesa es que entendamos que el universo que habitamos tiene una dinámica particular. Primera etapa del universo, surge la materia. Afortunadamente para nosotros, si se puede decir así, la materia derrotó a la antimateria. Entonces tenemos un universo hecho de materia. No sabemos si hay universos hechos de antimateria, no sabemos. Porque así como explotó esta singularidad que dio origen al Big Bang, no sabemos si hay otras explosiones en otro lado. Por lo menos lo que podemos decir hoy es nuestro universo funciona de esa forma. No sabemos si hay otros universos, si hubo otras grandes explosiones, porque no sabemos hasta dónde llega este espacio. Y toda pregunta, perdón, toda mirada a eso hace que nos preguntemos lo que los niños inteligentes se preguntan. ¿El universo tiene límites? Y si tiene límites, ¿qué hay después del límite? Y así podríamos extender al infinito la pregunta. Entonces no me voy a meter en esas discusiones ni en esas disquisiciones. No es el momento, no tengo el tiempo. Son las 8:43 y ustedes saben que me gusta ser cumplidor del tiempo. ¿Qué les voy diciendo entonces? Que ese Big Bang, esa gran explosión, generó materia inanimada. Entonces voy a compartir la pantalla porque ya tengo la imagen acá que les quería mostrar, corregida. Entonces nos encontramos con el calendario cósmico en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. Es decir, ya ha pasado el Big Bang, ya pasó el surgimiento de la Vía Láctea, ya apareció el sistema solar, ya tenemos al planeta Tierra y ahora en ese planeta Tierra se empiezan a dar unos cambios bien interesantes. Miren lo que pasa el 1 de diciembre del calendario cósmico. En el 1 de diciembre del calendario cósmico tenemos la formación de una atmósfera apreciable de oxígeno en la Tierra. Si ustedes vieron el video, se dan cuenta que antes en la Tierra no teníamos una atmósfera de oxígeno, teníamos una atmósfera con otros componentes químicos. Viernes 5 de diciembre, formación de alveolos y mareas volcánicas en Marte.
perdón, de alveos y materia volcánica y mares volcánicos en Marte. Martes 16, primeros gusanos. Miércoles 17, fin del Precámbrico. Yo les mandé unos videos para que vieran cómo la historia del universo, como es tan grande, no se puede medir ni en años ni en siglos. Entonces inventaron unos conceptos bien grandotes a poder explicar las etapas de la historia del universo. Entonces tenemos los eones, las eras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están, son unos videos bien sencillos, creo que duran 6 minutos, 15 minutos el que más dura, para que vean las eras geológicas. Entonces, el precámbrico forma parte de ese paquete. Luego, jueves 18, primero plancton marino, aparecen los trilobites. Viernes 19, periodo ordovicense. Sábado 20, periodo silúrico. Y así van pasando los periodos hasta que aparece el 31 de diciembre. Miércoles 31 de diciembre. ¿Qué pasó el 31 de diciembre del calendario cósmico? Fin del Plioceno. Aparece el periodo cuaternario, Pleistoceno y el Holoceno. Y ahí es donde aparece el hombre. En el último instante del calendario cósmico. Es decir, hoy estamos finalizando el primer año del calendario cósmico. Cuando digo hoy, estamos hablando de esta época. Vamos a ver qué viene después, no sabemos. Pero ahora, así como ampliamos el calendario cósmico, así como le dimos clic a eso y nos metimos en el mes de diciembre, ahora le vamos a dar clic al 31 de diciembre, como si fuera clic para ampliar la imagen. Entonces miren lo que pasó el 31 de diciembre. Miren todo lo que ha pasado. Aparecen los primeros primates a la 1:30 de la tarde. El primer hombre aparece a las 10:30 de la noche. Uso generalizado de útiles de piedra a las 11 de la noche. El hombre de Pekín aprende a utilizar el fuego. 11 de la noche, 46 minutos. Empieza el periodo glaciar. 11 de la noche, 56 minutos. Y así pueden tomarle una foto a eso, un pantallazo, y pueden echarle un vistazo hasta que nos encontramos en la época actual. Tiempo presente. Primer segundo del año nuevo. ¿Cuándo empezó el segundo año del calendario cósmico? Observen. Formidable expansión de la ciencia y de la tecnología, universalización de la cultura, adquisición de los medios de autodestrucción de la especie humana, primeros pasos en la exploración planetaria mediante vehículos espaciales y en la búsqueda de seres inteligentes en el espacio extraterrestre. Quien diseñó este complemento al calendario cósmico de Sagan considera que ya estamos pisando los primeros segundos del segundo año del calendario cósmico. Es decir, la Europa del Renacimiento, viajes de descubrimiento de los países europeos, dinastía china de Ming, la ciencia y el método empírico, es el último segundo del primer año del calendario cósmico. Es decir, que según esto, estamos inaugurando el primer segundo del calendario, del segundo año del calendario cósmico. ¿Qué nos dejó entonces esa primera fase? Cuando durante 10.000 años, 10.000 millones de años, no había seres vivos. Nos dejó la materia inanimada. Ya tenemos la base de la materia inanimada. Tenemos al átomo. A partir de los átomos se construyen moléculas. Y entonces la biogénesis empieza o comienza a fraguarse cuando empiezan a aparecer las moléculas de la vida. No la vida, las moléculas de la vida. Las moléculas que van a dar paso a la vida como la conocemos hoy. Entre ellas tenemos el ADN y el ARN, que son las moléculas de la vida. Y ustedes se van a dar cuenta que hay una cosa bien interesante.
esas moléculas de la vida, el ADN, que lo tenemos en nuestros genes, se construye con 4 letras. 4 elementos chiquiticos generan la vida que conocemos hoy en todas sus formas. Todos los seres vivos que conocemos tienen las mismas 4 letras, formando el abecedario de la vida. Adenina, citosina, guanina y tiamina. Esas son las 4 letras. Con esas 4 letras se fabrican los delfines, se fabrican los monos, se fabrican las ballenas, se fabrican los palos de coco, se fabrican los palos de mango. De esas 4 letras salen todos los seres vivos, salimos todos los seres vivos que conocemos hoy. Entonces, la biogénesis empieza a gestarse con ese material molecular básico. Luego, ese material molecular básico pone en movimiento la dinámica de la vida hasta que nos encontramos con las formas vitales elementales, la bacteria, la arquea y la eucaria. Esas son las formas básicas de vida que tenemos conocidas hoy en nuestro planeta. Fíjense que los virus que tenemos hoy, como el coronavirus, por ejemplo, son entidades, están como en el límite entre si son seres vivos o si son seres inertes. Muchos consideran, y súmenme ahí, yo considero que los virus no son seres vivos. Tienen material genético, se insertan. ¿Qué le pasó a esto? Se saltó. Pero los virus, desde mi punto de vista, no son material, no son seres vivos. Las bacterias sí. Los virus, la misma palabra virus te dice que es un virus. Un virus es un veneno. No entiendo qué se está moviendo. Se me salta la pantalla. Por favor, revisen a ver si alguien accidentalmente está moviéndome acá. Se está saltando. Entonces, ya tenemos la vida. La vida es materia animada. No entro a presentar todo ese salto cualitativo que implica que algo que no tiene vida empieza a tener vida. No entro en ese debate. Son millones de años que han transcurrido. No entro aquí a ponerme a discutir entre posturas creacionistas y evolucionistas. Si ustedes se dan cuenta, los científicos han sido creyentes y no creyentes. Lo que les interesa a un científico es tratar de explicar los datos que tiene. Y no significa que creer en la ciencia implica renunciar a la fe, ni que asumir la fe implica renunciar a la ciencia. Llegamos al punto final de nuestra sesión de hoy, que es al penúltimo punto final, la antropogénesis. Ya tenemos materia inanimada, ya tenemos materia animada. Aparece ahora la materia consciente, y pongo la S ahí con mayúsculas, ¿sí se dan cuenta? Y lo pongo intencionalmente, no es casualidad. Materia consciente. ¿Qué es la conciencia? Voy a dar una definición sencilla, que si quieren anótenla, para que la podamos manejar con más frecuencia en las clases que vienen. Conciencia es la capacidad de pensar que pensamos. Es decir, cuando hablamos de materia consciente, ahí en el proceso de la antropogénesis, esa conciencia es lo que hoy llamamos conciencia psicológica. Esa conciencia psicológica yo la coloco así, con S. Conciencia, con la S en la mitad. Esa es la conciencia psicológica. Es la que nos permite darnos cuenta de quiénes somos, qué es lo que hacemos. Nos permite reflexionar, es decir, flexionarnos sobre nosotros mismos. Yo no sé si ustedes eso no los emociona. Cuando yo le doy esta clase a mis estudiantes en la universidad, yo vibro, me erizo. Me parece impresionante cómo la materia se mueve y cómo la materia se piensa a sí misma. Eso es deslumbrante, es asombroso, es increíble.
De ahí nace la base de la psicología. Gracias a la conciencia psicológica, nosotros inventamos después la psicología. Sin eso, no hay psicología. Sin eso, no hay ciencia. Es decir, el origen de la episteme, si ustedes lo quieren rastrear, empezó ahí, con la antropogénesis, cuando surge el individuo que es capaz de pensar que piensa. Esa es la base, ese es el chispazo, ese es el Big Bang, si quieren, de la epistemología. Ahí es donde hay que rastrear. Ahí explota el universo de una manera impresionante, cuando surge la conciencia. Ese es otro Big Bang. Entonces, voy a echarles un vistazo rápido. Ustedes ya vieron los videos, ahí lo tienen más detallado. Cómo ese Homo sapiens sapiens, ese hombre que sabe, se va desarrollando desde un primate, un Australopithecus. Cómo el Australopithecus afarensis se distancia del Anamensis, la famosa Lucy. Ese Australopithecus se sigue desarrollando, estamos hablando 2,5 millones de años atrás. Te dirán mucho tiempo, no, acuérdense, el universo tiene 13.800 millones de años, eso sí es mucho tiempo. 2,5 millones de años, eso fue ayer, en el calendario cósmico. Eso fue hace 10 minutos del 31 de diciembre. Apenas ayer empezó el ser humano, el primer mico grande empezó a caminar derecho y empezó toda esa dinámica evolutiva de transformación. El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalis, que desapareció, y nosotros, el Homo sapiens sapiens. Ahí tienen un cuadrito mejor organizado como para que le echen un vistazo. Pero la epistemología se empieza a fraguar ahí. Ahí es donde nace la ciencia. Ahí es donde nace el hombre que trata de preguntarse qué es la verdad. Ahí está el huevito de donde va a salir esa gran criatura que es la epistemología. Entonces, el proceso no se frenó ahí. Uno diría, bueno, ya tenemos el universo que es materia inanimada, aparece la vida, wow, qué sorpresa, la materia animada, wow, recontra wow, aparece la materia consciente, pero la historia no termina ahí. Aparece la sociogénesis que genera una nueva dinámica, la materia consciente sin ese. Entonces ya no hablamos solamente de conciencia psicológica, sino que empezamos a hablar de conciencia moral. Aparece la moralidad. Ya no nos preguntamos solo quiénes somos, sino nos preguntamos sobre lo que hacemos. ¿Esto es bueno o malo? Bueno o malo. Cuando se introduce el juicio moral, cuando se introduce la bondad o la maldad de los actos, entonces nos encontramos con otra cosa mucho más asombrosa todavía. No solo tenemos materia consciente, sino que tenemos materia consciente, nada más. No solo tenemos a un individuo que es capaz de preguntarse quién soy, sino que también puede preguntarse, ¿es bueno o es malo lo que estoy haciendo? Pero esa materia consciente se fue generando en la dinámica de ir construyendo sociedades. El primer proceso de construcción social, pues los seres humanos tenían que ir detrás de la comida. Entonces, el nomadismo, tenían que ir detrás de la comida y del agua porque sin eso se moría. Luego viene la vida sedentaria, donde el hombre trae el agua a su casa, la comida a su casa y ya no tiene que exponerse a un ambiente tan hostil porque se protege debajo de un techo. Y luego aparece la historia. Es decir, de ahí para atrás teníamos la prehistoria y luego aparece la historia. Y en un vistazo rápido en este mapa conceptual que encontré en Google, que lo realizó, dice Luisa María Arias, no sé quién es Luisa María Arias, pero me parece que es un resumen sencillo. Algunas cosas de pronto no pueden ser tan exactas, pero me parece que para lo que nos interesa hoy es útil.
Entonces tenemos la prehistoria, más o menos 2.500.000 de años atrás. Acuérdense, el Australopithecus. Y entonces ese periodo que se inicia hace 2.500.000 años atrás, finaliza hace 3.000 años, con la aparición del ser humano, el descubrimiento del fuego, la agricultura, la ganadería. Luego viene la Edad Antigua, luego la Edad Media, la Edad Moderna y lo que nosotros llamamos hoy Edad Contemporánea. Entonces, fíjense cómo se va volviendo la visión un poco más aguda. Es como si fuéramos enfocando de lo general y universal a lo particular y concreto. En términos metodológicos, eso significa un método deductivo, que de lo general pasa a lo particular. Un vistazo al universo, materia inanimada, un vistazo a la vida, materia animada, un vistazo a la vida hecha conciencia en el ser humano, y luego esa vida que se materializa en la construcción de sociedades. Pasamos de las eras geológicas a la prehistoria y de la prehistoria pasamos a la historia. Eso es lo que hemos hecho en esta rápida mirada a la pregunta de dónde salió la epistemología. Y lo que estamos diciendo es que la epistemología brota de un individuo que se llama Homo sapiens sapiens. La epistemología tiene su huevecillo incubado, fecundado, cuando aparece el Homo sapiens sapiens, y ese Homo sapiens sapiens es capaz de generar una conciencia psicológica y una conciencia moral. Por eso la ciencia, desde que nace vinculada a la ética, nace vinculada a la moral. El verdadero científico se pregunta no solo lo que quiere hacer, qué quiero hacer, sino que el verdadero científico se pregunta también si puede hacerlo y si debe hacerlo, porque sabe que lo que está en juego también es su supervivencia. Y entonces son las tres preguntas básicas del discernimiento ético que están ligadas también a la construcción de la ciencia. ¿Cuáles son esas tres preguntas básicas del discernimiento ético que están ligadas a la construcción del pensamiento científico? Las tres preguntas son: ¿qué quiero? ¿Qué puedo? ¿Y qué debo? Un epistemólogo debe tenerlas presentes siempre, porque la ciencia está amarrada a la supervivencia del ser humano. La ciencia está amarrada a la ética. La conciencia psicológica está amarrada a la conciencia ética. Es parte del proceso evolutivo. Y si ustedes se van a dar cuenta, cuando aparece la conciencia moral, cuando aparece la sociedad, cuando aparece la cultura, cuando aparece la civilización, entonces nos encontramos con un gran salto cualitativo a la hora de discernir los seres humanos. Y lo estamos viendo hoy en psicología, por ejemplo. Problemas como el aborto, la eutanasia, la diferencia de género, son preguntas que hoy están vigentes, que están marcando a la ciencia psicológica, pero que se remontan a ese proceso evolutivo. Entonces tenemos una postura biologicista que dice que el ser humano es el resultado de la evolución biológica y debe seguir siendo construido en línea biologicista, pero también nos encontramos con la postura sociologicista o culturalista que dice que los seres humanos estamos, trascendemos la biología, el hecho biológico. Y entonces el ser humano tiene la capacidad también de decidir sobre lo que quiere seguir siendo. Entonces, por ejemplo, en el tema de género, o en el tema del aborto, o en el tema de la bioética en general, surge la pregunta: ¿cómo vamos a responder qué es lo bueno y lo malo? ¿Lo vamos a responder desde la evolución biológica o vamos a darle permiso a que la cultura también nos ayude a moldear esto que es la herencia biológica? Por ejemplo, las posturas que se tienen
con respecto a la comunidad LGTBI? Esas son preguntas que se están respondiendo desde ambas posiciones. Hay personas que atacan el movimiento LGTBI y lo hacen desde posturas biologicistas. Hay quienes los defienden desde posturas culturalistas. ¿Qué es lo que viene ahora en la psicología? Lo que viene es eso. ¿Cómo vamos a resolver los debates para poder convivir todos en el único planeta que tenemos? ¿Cómo podemos construir una sociedad pacífica en medio de tanta diferencia cultural? ¿Cómo podemos aprender a sobrevivir y a vivir en este planeta? ¿Y cómo vamos a proyectarnos más allá de las fronteras de nuestro planeta? Y ahí los psicólogos tenemos que participar del debate. Participar del debate, insisto en eso. Tenemos que prepararnos epistemológicamente para poder debatir y poder argumentar. Así nos liberamos de posturas homofóbicas y también nos liberamos de posturas fanáticas dentro de la misma comunidad LGTBI. Es decir, construir espacios para el diálogo que nos liberen del enceguecimiento y que nos permitan argumentar sin fanatismo. Pásenlo ustedes si quieren también al tema del aborto. Las posturas biologicistas, las posturas que hacen el énfasis en el aspecto cultural. ¿Cuál es la postura que vamos a tomar nosotros? Y si ustedes se dan cuenta, ya el Colegio Colombiano de Psicólogos está tomando posiciones. ¿Cómo están tomando las posiciones? Yo personalmente no sé. Yo personalmente no sé. Por ejemplo, yo hice la pregunta en estos días, ¿por qué en el Colegio Colombiano de Psicólogos en este mes se coloca la bandera LGTBI dentro de las siglas del Colegio Colombiano de Psicólogos? Hice la pregunta. Han hecho comentarios como que eso son posturas discriminatorias. No, yo no estoy discriminando, yo estoy preguntando. Pregunto, pregunto. Es decir, mal harían, por ejemplo, en clasificarme a mí de homofóbico por hacer la pregunta. Es más, hablaría con mis amigos homosexuales y les preguntaría, ¿a ustedes les parece que es homofóbico preguntar por qué una institución como el Colegio Colombiano de Psicólogos coloca la bandera del LGTBI en una institución que debería cubrir a todos, a los que piensan en favor de y a los que dicen esto es una institución que debería cobijar otros puntos de vista? Es decir, ¿por qué no se hace un debate? Es la pregunta. ¿Por qué se pone la bandera sin consultarle al resto de la gente? ¿Por qué? Porque yo me di cuenta en unos comentarios que hicieron que hay personas que no son partidarias de que se coloque. Por ejemplo, es como lo que pasó ahora con el debate de este señor en FECODE, que se declaró abiertamente autorivista e hizo la postura a nombre de FECODE, de una postura de FECODE, que es una institución que cobija a todos los docentes, como si no hubiera docentes que de pronto son uribistas. Pregunto. Ese es el problema. Cuando una institución arropa a todos, cuando va a tomar posturas particulares, por lo menos se debería abrir el debate. Yo no estoy ni a favor ni en contra de censurar, estoy a favor del debate epistemológico. Y así lo pienso plantear si no me dan una respuesta a mi pregunta, porque yo hice la pregunta formal y espero que me respondan mi pregunta. Pero voy a hacerla mucho más formal y lo comento aquí delante de ustedes, lo voy a hacer mucho más formal porque voy a hacer un escrito preguntando y me gustaría que me respondieran, ojo, epistemológicamente. ¿Por qué? Porque Colsi cobija a todos. Esas son preguntas epistemológicas. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros nos da pena preguntar o nos da miedo preguntar, la ciencia empieza a oscurecerse. Porque como ustedes se van a dar cuenta en esto que estamos trabajando acá, la base de la ciencia es la pregunta. Es saber formular las preguntas, pero también es saber buscar la respuesta. Si ustedes se dan cuenta en este rápido recorrido que hemos hecho, sería un contrasentido epistemológico ignorar las preguntas. Por eso yo los invito, como ya son las 9 de la noche, pasaditas, y ustedes saben que me gusta terminar a tiempo, oficialmente terminamos la sesión de hoy. Yo me quedo siempre con los que tengan preguntas. Es decir, oficialmente, ustedes lo pueden ver acá, ya se acabó la clase. Conclusión, hemos pasado del devenir, que es el universo,
moviéndose a impulsos de las fuerzas de la naturaleza, a la historia. ¿Cuándo empieza la historia? Cuando el hombre empieza a tomar el control y empieza a intervenir y a cambiar el devenir. De eso hablaremos más adelante. Entonces, ahí está el recorrido, ahí lo tienen, tomen el pantallazo. Fin de la sesión. Voy a mirar a ver si hay preguntas en el chat de Zoom. Estaba titilando el chat, voy a mirar a ver si alguien hizo preguntas. Y si no, yo les agradecería si abren el micrófono y me preguntan. Irma Pérez dice, la institucionalidad debe ser neutral, no asumir posturas partidarias, ideológicas, políticas, religiosas. Las personas sí, es decir, a mí me preocupa, por ejemplo, qué tal que los católicos digan que como el julio es el mes del Sagrado Corazón, entonces el Colegio Colombiano de Psicólogos va a poner un Sagrado Corazón en el eslogan, en el logotipo. No creo que eso deba hacerse. Ya claro, soy católico, es decir, pero yo no creo que como católico en ese escudo o en esa imagen se deba colocar el Sagrado Corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que no son católicas. Es mi posición, repito, es una pregunta y la voy a formular formalmente. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Astrid o Alfredo, Claudita, no sé si se animan a hacer preguntas o si damos por finalizada la sesión de hoy. Nos despedimos todos, nos vamos para nuestra televisión o para el espacio donde vayan a descansar ahora. Sí me gustaría que no se fueran a ir sin despedirse, ¿vieron? Por lo menos abran el micrófono y cuando se vayan a ir, despídanse. Bueno, yo no tengo preguntas hoy. Estoy en mora, gracias por hacer el resumen y estoy en mora empecé a ver los videos y me comprometo a hacerlo para poder tener, pues como ponerme al día con lo que estás proponiendo en este ejercicio. Gracias, Astrid. Bueno. Bueno, solamente de pronto para debatir más adelante es que si desde esto de lo epistemológico, el hecho de que el Ministerio de Educación considere la psicología ahora como ciencia de la salud y ya no como ciencia social, ¿cuál va a ser el impacto para el ejercicio que vamos a hacer? Perdón, Astrid, ¿cuándo salió eso? No tenía... Desde el Ministerio de Educación, sí, desde un decreto que salió en diciembre, el 1330 creo que están haciendo la renovación de registros calificados, la están mirando con otros criterios y los criterios son absolutamente del área de la salud. Es decir, están llevando a las universidades que tenían como pues una mirada más social o más comunitaria, independiente que esté cumpliendo con todo el pensum. Eso sí sería interesante mirarlo. Como curso. Eso es un cambio en la postura epistemológica. Entonces, por supuesto, eso sí. Hay que mirarlo. De hecho, no lo he leído, pero en uno de los chats me llegó una nota que alguien está haciendo, voy a pasártela a este chat, si me lo permite, sobre el impacto que tiene el pasar de esa postura de los como ciencia humana a ciencia social para algunos, a ciencia de la salud. Sí. Yo considero, en mi posición, yo creo que la psicología es una ciencia híbrida. Híbrida significa que tiene de ciencia de la salud, que tiene de ciencia social y que no se opone. La ley 1090, si no estoy mal, lo que plantea es que es una ciencia social, pero los psicólogos estamos capacitados o habilitados para trabajar en el sector de la salud. Por eso, cuando un psicólogo trabaja en una IPS, en un hospital, etcétera, para trabajar en el sector salud, tiene que registrarse en el RETUS. Eso es viejo, eso no es nuevo, ¿sí? Pero sí. como epistemológicamente, la clasificación que se tiene es que es una ciencia social, no es una ciencia de la salud. Por eso me interesa saber esa posición, y si es una posición oficial, pues me gustaría leer dónde está
dónde está dicho, es decir, dónde lo argumentan o dónde lo dicen así. Pero, repito, una cosa es lo que dice la ley 1090, otra cosa es lo que tú estás planteando y otra cosa es la posición que yo tengo a nivel personal. Yo sí creo que es una ciencia híbrida. Tiene de salud y tiene de ciencia social. Entre otras cosas, por la forma como nace la psicología en la era moderna. Es decir, eso lo miraremos más adelante en la historia de la psicología. La psicología como ciencia, si se quiere, empezó a forjarse de la mano de la filosofía, ¿sí? En Grecia. Pero fue cobrando fuerza en la Edad Moderna de la mano de la medicina. Entonces tiene mucho de medicina y tiene mucho de filosofía, pero no es medicina ni es filosofía, es psicología. Es decir, tiene de la ciencia de la salud y tiene también de las ciencias humanas y de las ciencias sociales por el lado filosófico. Es más, aquí en Colombia, la psicología nace precisamente de ahí, en la Universidad Nacional, de la mano del programa de medicina, de la Facultad de Medicina, y en la Universidad Javeriana, de la mano de la Facultad de Filosofía, del programa de Filosofía. Ahí queda pues un poco amarrada esa doble realidad. Sí, y en contraposición de pronto de esos momentos históricos, de esos programas que son bandera en Colombia, también nació con una postura muy comunitaria en la UNAD. Correcto. Precisamente para abarcar otros contextos de acción. Por supuesto, pero la UNAD es mucho más reciente. La UNAD, si no estoy mal, es década de los 80, si no estoy mal. Corrígeme si estoy equivocado. O 90 incluso. No, de los 80. Los 80. Sí, sí. Sí, empezó como disciplina social. Es más, creo que era psicología social que se llamaba en esa época. Psicología social comunitaria, así salía. Después entra, incluso de los iniciadores de la UNAD, que es Roberto Salazar. Él era profesor, cuando yo estudié la maestría en filosofía latinoamericana, él era profesor ahí y jalaba esos temas también en la UNAD en ese momento. Bueno, ¿tú trabajas en la UNAD, Astrid? Sí, yo soy docente de carrera en la UNAD, en el programa de psicología y en la maestría en psicología comunitaria. ¿Y en dónde? ¿En Bogotá o dónde estás? En Nodo Caribe, acá en Barranquilla. Ah, no, si estamos, pero Astrid, estamos aquí, qué pena. Estamos aquí. Aquí mismo. Aquí mismo, sí. Claro, disculpa. Estoy perdida en el mapa. No había caído en cuenta. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiera añadir o completar antes de despedirnos. Vamos a estar, en teoría yo termino a las 9:30, pero si alguien tiene que irse antes, no hay problema. Como les digo, ya la parte teórica como tal, el núcleo, ya lo concluimos y ahí está todavía en la pantalla la conclusión. Pero sí me gustaría que el que se vaya, que se despida. Así como cuando uno llega y saluda, cuando se va, uno se despide. Ah, miren, entró Gabriel Sierra, que no te había visto, Gabriel. Gracias por el material que nos mandaste. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Sí, muy bueno el material que nos mandaste de epistemología, psicología económica. Aquí tenemos dos Gabriel. Ya entró uno, pero el otro no lo veo. Si entró, no entró, no. Gabriel definitivamente está en su tesis. Bien. Oigan, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya les estaré mandando el material complementario para la siguiente sesión. Y ojalá se animen a participar también, a hacer preguntas o a complementar la información, así como Astrid lo hizo hoy, por ejemplo. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias por todo. Muy interesante la clase de hoy. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias por haber estado.